FM 89.1 Radio Universidad. En Antes que Todo tenemos una sana costumbre. Cultivamos la tierra y comemos lo que producimos. Gonzalo Parés, ingeniero del INTA AMBA, te enseña cómo hacer para que tu propia huerta sea un verdadero éxito. Bueno, vamos a cortar con tanta información Sí. para... Y dijiste bien, cortar. cortar. Porque viene Mirá. por ahí. Buen día, Gonzalo. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, mentalizándome para salir un poco de la huerta y meternos en otro tema. Pero es un tema complicado, ¿eh? Le pregunté a Pablo, le digo, a Gonzalo, Pablo es el hermano. Ah, mira. A Gonzalo, le digo, el tema de la poda, que empieza ahora a verse fuerte en las calles, uno ve que pasa un pibe, dice, le podo el árbol, y después ves que el pobre árbol la liga Ay. de una forma A tremenda, destiempo, ¿no? ¿no? Claro, no sé si es la época correcta, si es el momento, si es que es una tradición, una costumbre, si todos los árboles hay que podar. Un montón de preguntas que se nos ocurrió, por eso, Gonzalo, lo trajimos para el tema de la poda. Bueno, a ver, un poco de historia. Yo laburé 17 años haciendo parques y demás, así que de ahí por ahí me viene parte de la experiencia que tengo con la poda. Y siempre cuento una anécdota. El primer volante que hice cuando me largué a hacer parques decía, había un dibujito y decía, no pode sus árboles antes que sus hojas caigan. Ah. Y nadie me llamó. Claramente. Claro, era la antipublicidad, ¿no? Claro, era la antipublicidad. En realidad tendría Pero que haber hecho otro tipo de publicidad y después cuando estaba ahí con el cliente le decía, bueno, te recomiendo. El tema es así, hay un problema grave en el arbolado urbano, ¿no? La poda es un problema, claramente hay un problema de déficit de árboles, de falta de árboles. ¿Cuántos frentes de casas no tienen un árbol o dos árboles? Pensemos que cada frente de 10 metros tranquilamente podría tener dos arbolitos en la vereda o dos árboles. La ciudad tiene problemas de diseño graves en relación al arbolado urbano. Muchos cables aéreos, hay otras ciudades que ponen más cables subterráneos, veredas angostas. Entonces, bueno, por ahí antes de meterme a hablar en la poda quería dar un par de ideas en relación a esto, que cuando uno puede elegir qué árbol plantar, tiene que ver el tamaño de la vereda, tiene que ver si hay cables, si no hay cables. El tipo de raíces, hay árboles que son destructores, levantan, ¿no? destructores de vereda. Exacto, exacto, qué tipo de raíz tiene, no sé, yo ahora en este momento estoy en Morón, en la calle, y tenemos álamos en las veredas que son árboles que buscan el agua encima, entonces levantan las veredas, rompen los caños buscando agua y demás. La verdad que... ¿El árbol se da cuenta que pasa un caño de agua y rompe el caño? Yo no sé si se da cuenta, pero es muy común encontrar los caños llenos de raíces de álamos o de sauces. Ajá. Se llega al extremo a veces de ver que cuando por los caños sale agua a la calle, se ven ahí los pelitos, las raíces. Claro, los pluviales más que nada, que quizás sean... En los pluviales más que nada. Así que bueno, nada, en principio si uno va a plantar un árbol, está bastante en boga ahora y yo estoy de acuerdo con el tema de tratar de plantar árboles nativos porque albergan polinizadores, flora benéfica, son resistentes a plagas, a enfermedades, entonces priorizar ¿cuáles árboles son nativos. en la zona? Ceibos, lapachos, tipas, palo borracho, hay que ver si sirven o no para una vereda, ¿no? Zen del campo, hay un montón de, hay árboles que tienen espinas y tienen algún problema, ¿no? Para las veredas, árboles nativos, no sé, por ejemplo espinillos, otalas, pezuña de vaca, hay un montón, hay que informarse bien si uno va a plantar, porque hay como una tendencia a incorporar árboles nativos en el arbolado urbano, y ahí tenés para elegir, desde árboles muy grandes, como puede ser una tipa o un palo borracho, hasta arbolitos chicos, como puede ser un zen del campo, que tiene una flor amarilla muy, muy bonita. Y también saber, Gonzalo, que no es que plantás un árbol y ya está, lo dejas ahí. Digo, es
es casi como un integrante más de la familia, o al menos yo me Bueno, lo tomo un poco así, mucho, ¿no? porque El hay que árbol. cuidar, no, pero esto de que hay que cuidarlo, que hay que informarse y asesorarse bien Le das un antes de besito, hacerlo, un abracito cuando te de vas. que hay que podarlo en tiempo y forma, de que también hay que estar atentos a las plagas o a lo que se puedan enfermar los Eso sí. árboles. Lo digo porque tengo árboles enfermos en casa. Ponerle Digo, el tutor si es hay necesario. que cuidarlo, ¿no? El otro día tuvimos una reunión en el INTA. Nosotros en el INTA, yo coordino una agencia de extensión y tenemos como un consejo de instituciones que nos asesoran, con las que trabajamos permanentemente, y se hablaba de trabajar el tema de arbolado urbano y había varios municipios, y los municipios generalmente tienen programas de plantación de árboles en las calles y demás, a veces no alcanzan, pero los tienen, y uno de los problemas es ese, que si vos plantás en un lugar donde no se, de algún modo no se concientizó a la gente, no se trabajó esto de cómo cuidar el árbol, muchas veces terminan no prosperando. Ahora, Gonzalo, Eh, con el tema verdadero o falso en esto, porque no sé si hay una respuesta intermedia. ¿Quién tiene Sí. que podar el árbol? ¿La municipalidad o el vecino puede decir el árbol está en mi vereda, yo lo tengo que podar yo? ¿Quién? No, en realidad es potestad de la municipalidad, es potestad de la municipalidad, ya hay municipios que prohíben la poda. Por otro lado, la poda, en realidad, si uno, olvidémonos por un rato de la ciudad, la poda no es imprescindible para que un árbol viva bien. La poda tiene que cumplir una función determinada, no sé, sacar ramas enfermas, darle la forma al árbol que yo busco y demás, pero no es que un paraíso va a crecer más sano y más fuerte si lo podo todos los años. Eso es mentira, tiene que ver con cuestiones culturales que derivan de los frutales, por ejemplo, de las viñas, que las podás mucho y todos los años, pero... Sí, a veces hasta por cuestiones de limpieza que les da bronca a las personas, tienen que barrer la vereda, sacar las hojas. Pero a veces terminan Bueno, podándolo antes, ¿no? Antes de que caiga la primera Claro, hoja, claro. por esa cuestión. Tal cual, o sea, hay que podarlos claramente, si los podamos después de que cae la hoja, en el caso de árboles que tienen hoja caduca, que se le cae, hay que saber podarlos. Moreno, el municipio de Moreno tuvo en una época, hace años, un programa de poda urbana muy bueno, y no tenía, como vos me decías el otro día por teléfono, no es que había un agrónomo podando cada árbol, Claro. pero había un agrónomo que hoy en día es el director de forestación de la provincia, que sabe mucho, Emiliano Cuchufo, y él había capacitado a toda una cuadrilla de gente muy grande, entonces ellos eran los que podaban, al menos en muchos barrios de Moreno hacían ese trabajo, inclusive después trituraban las ramas y con esa rama triturada hacían abonos y demás. Claro, porque es más que nada una eso- cuestión cultural en principio y no tanto por la necesidad o por lo menos cuando se hace, no se hace a conciencia y con conocimiento de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Sí. Sí, inclusive cuestiones culturales a veces de ver los arbolitos en las veredas cortados cuadraditos o ese tipo de cosas que tienen que ver con estética que yo no comparto. Después, bueno, claramente también hay que pensar que si uno, por ejemplo, en el centro de Moreno, en aquella época lo que hacían era sacarle ramas de abajo a los árboles para que hagan una copa muy grande arriba de los cables y arriba de las luminarias. Entonces vos tenés un árbol frondoso grande y las luces, las luminarias de la calle abajo de esa copa. Ujú. Mucha gente te dice, no, pero yo no quiero un árbol tan grande en mi vereda porque es un peligro. Lo que pasa es que en realidad si está bien sano el árbol no es un peligro. Lo que es un peligro a veces es cuando tenés ramas que se pudren y demás que corren riesgo de caerse. ¿Hay alguna forma de detectar que esa rama ya no está en condiciones? ¿Solamente con ver alcanza que está un poco, no sé, en malas condiciones por afuera? ¿Cómo detectamos una rama enferma? Tenés que saber un poco, hay ciertas enfermedades, por ejemplo los paraísos es muy común que las tengan, que se les pudren por dentro los troncos, entonces suelen ser árboles que se rompen fácil una vez que avanza esa enfermedad, pero nada, no todo el mundo tiene el ojo y el conocimiento para poder diagnosticar eso. Es un problema, la poda urbana es un problema, deberían hacerla los municipios, claramente no tienen muchas veces la capacidad para hacerla y menos en todo el municipio, ¿no? A veces lo hacen en los centros urbanos y demás, pero en los barrios más periféricos no lo hacen. Y de la gente que anda podando por la calle tenés de todo, tenés gente que sabe y gente que necesita la moneda para morfar y Claro.
hablando en criollo, y te ofrecen podarlo. Hay que podarlo con las herramientas adecuadas, ¿ves? Muchas veces podando con machete, y eso genera lastimaduras, heridas en los árboles. O sea, es un tema que para hacerlo bien hay que conocer, y hay que hacerlo en la época y con las herramientas y de la manera adecuada. Bueno, pero el primer consejo sería esto, esperar que las hojas empiecen a caer o que ya hayan caído todas las hojas. ¿Cuál sería el momento? El que quiere tomar la decisión dice, me toca el árbol me está tocando los cables, quiero sacar algunas ramas. Y eso sería a partir de mayo. Ajá. Pero un comentario novedoso por ahí para mucha gente: en pleno verano, cuando tenés ramas creciendo activamente, si vos ahí ves alguna rama que te toca un cable, que está creciendo, o que te toca una luminaria, podés cortarla en ese momento. Se llama la poda en verde, porque la poda en verde cicatriza, cuando vos podás una rama en verde que está creciendo activamente, cicatriza rápidamente. Ese corte que hace cicatriza rápidamente. Entonces se está empezando a usar, inclusive en frutales, la poda en verde, la poda en momentos que el árbol todavía está creciendo activamente, en primavera, en verano. Claro, porque inclusive yo estaba pensando, algunos frutales en esta época del año están a pleno, inclusive digo, pienso en el limonero está lleno de limones para esta época, sí, ¿no? Bueno, justo diste el ejemplo clave, porque los cítricos en este clima se podan muy poco, en realidad. Se le sacan algunas ramas enfermas, podés sacarle alguna rama por cuestiones de la forma del árbol, pero en realidad los cítricos se podan más en zonas más tropicales, no sé, en Tucumán, que hace más calor, pero en esta zona prácticamente no se podan. Bueno, perfecto. Entonces hay que informarse y no necesariamente podar. Si no molesta, claro, hay que dejar al arbolito que crezca su ciclo, naturalmente. Mucha Sí, información. Sí. Claramente, si vos me decís lo más importante de todo, plantemos árboles. Todos deberíamos tener mínimo 2 árboles en la vereda si tenemos una casa de 8 o 10 metros de ancho. Esto es importante. No hay nada como una sombra. Dan sombra y refrescan la casa. Y si sacás un árbol, bueno, planta otro. Compensemos un poquito, mejor que sobre. Bueno, Gonza, muchas gracias y nos volvemos a escuchar. Fantástico, nos vemos el lunes. Abrazo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.